Primero me gustaría presentar a la compañía para que nos conozcan un poquito más, ¿no? Pramac forma parte de un grupo americano que es Generac. Podemos presumir de que somos el tercer grupo a nivel mundial en soluciones de energía. Y bueno, cotizamos en bolsa, somos más de 9.200 empleados y un dato importante que nos gusta compartir es que más del 10% de la plantilla está formado por ingenieros, lo cual nos permite desarrollar producto continuamente, ¿no? Tenemos presencia a nivel mundial, con fábricas repartidas por todos los continentes. Y dentro de nuestra estrategia corporativa, nuestra misión es la de impulsar un mundo más inteligente, que esto suena siempre a un eslogan, pero es una realidad. Es lo que marca el pilar del desarrollo de todos nuestros productos, ¿no? Con el objetivo de mejorar la resiliencia y la independencia energética, algo tan importante y que en concreto hace un año sufrimos un apagón en España y en Portugal y en parte de Francia y bueno, fue un evento crítico que marcó una diferencia en aquellas empresas que contaban con sistemas energéticos que les permitían continuar funcionando o en aquellas instituciones que contaban con grupos electrógenos para poder seguir funcionando. Y bueno, todo esto ha generado también la necesidad de contar con sistemas de energía independientes de la red, ¿no? Todo esto también se conecta con la importancia de mejorar esa eficiencia energética, ¿no? De reducir el consumo. Estamos viendo cómo el precio del combustible está subiendo de manera exponencial y lo que nos queda por ver, porque esta mañana volvían a decir en la radio que va a continuar subiendo el coste del combustible. Y por último, y lo relaciono de nuevo con el evento del apagón, proteger y construir infraestructuras críticas que no sufran cortes de luz. Para ello, la empresa tiene un compromiso muy importante con la sostenibilidad y contamos con una gama de soluciones que nos permiten ofrecer desde 1 kVA o 1 kilovatio hasta 3 megas de soluciones de acumulación de energía. O sea, hoy en día la empresa ya cuenta con un abanico muy importante de soluciones, incluida sistemas de iluminación, torres de iluminación, como ahora veremos más adelante. Dentro de las distintas soluciones que tenemos de almacenamiento de energía, hay soluciones industriales que nos permiten contar con la posibilidad de almacenar energía sobrante o acumular energía en esas horas donde hay un coste de la energía mucho más económico. Imaginaros que la tarifa nocturna de una empresa donde no tiene trabajo en el tercer turno puede aprovechar para acumular esa energía en unas baterías y luego durante el día consumir esa energía. Estamos viendo cómo hay empresas que tienen dificultades en conectarse o aumentar la potencia de la red, la potencia eléctrica, porque la red está saturada y no tienen posibilidad de contratar ese aumento de potencia. Pero luego tenemos la obra, ¿no? La obra pública o el mantenimiento de instalaciones donde se requieren suministros energéticos que llamamos móviles, que podamos desplazar de un lugar a otro. Aquí contamos con una gama de soluciones, que en la zona de exposición hemos traído una unidad de 10 kVA para que la puedan ver, donde llegamos a ofrecer soluciones que trabajan tanto de manera autónoma como de manera híbrida con un generador. Antes de continuar, me gustaría preguntarles así de manera, por entender si conocen este tipo de solución, si saben lo que son los sistemas de acumulación de energía o no. ¿Lo saben? Sí. ¿Y por allí, por el fondo también? Sí. Vale, por ver, entiendo que también saben lo que es 1 kilovatio, por supuesto, pero 1 kVA, el lenguaje que hablo, que no nadie se pierde, ¿no? Bien, pues voy a explicar cómo funcionan nuestros sistemas de almacenamiento de energía. Bueno, tenemos un bloque de baterías de litio, de hierro fosfato, contamos con un inversor y contamos con un sistema de gestión de la energía de las baterías.
Al final el sistema es relativamente sencillo. Lo que marca la diferencia es cómo funciona el sistema de gestión de esas baterías, ¿no? Lo que hace que marca los ciclos de carga, de descarga, cómo se entrega la potencia. La particularidad de estos equipos, que tienen una configuración muy sencilla a nivel de usuario. Tenemos una pantalla que nos permite interactuar y configurar el equipo, pero que realmente no es necesario utilizarlo si no se tienen conocimientos. O sea, basta con encender con un botón el equipo y automáticamente tengo una fuente de alimentación de energía. El ejemplo que les pongo como referencia de la gama, que es el que tenemos fuera, es un equipo de 10 kVA que tiene una capacidad de acumulación de energía de 10 kilovatios hora. Con esos 10 kilovatios hora, pues por un ejemplo muy sencillito, pues podríamos tener un consumo durante 15 horas de 1 kilovatio, ¿no? La realidad es que no vamos a consumir esos 15 kilovatios, no están todos disponibles. Lo ideal es funcionar en un parámetro de carga y descarga de entre el 20 y el 80% para aumentar la vida útil de la batería, ¿no? Otra particularidad que tienen estos equipos es que son capaces de entregar el doble de la potencia nominal. Es decir, si tenemos un equipo de 10 kVA, es capaz de soportar picos de arranque de 20 kVA durante 5 segundos. Por lo tanto, si lo comparamos con un generador de 20 kVA, que es un generador de altísima demanda, puede sustituir con un equipo de acumulación de energía de 10 kVA la funcionalidad de un 20 kVA, porque en muchos casos esos generadores están trabajando con muy baja carga, es decir, los tienen con consumos de 5, 6, 10 kilovatios como mucho y solo en momentos muy puntuales donde arranca, por ejemplo, una bomba de agua o un compresor o cualquier maquinaria, un equipo de aire acondicionado, por poner otro ejemplo, hay un consumo muy elevado y por tanto va a tener que dar una entrega de potencia para cubrir esa demanda, ¿no? En el generador, por eso nos tenemos que ir a un equipo más sobredimensionado. Ahora pondré ejemplos para que se me entienda mejor. Entonces, en la configuración de estos equipos es muy sencilla y además cuentan con la particularidad de que se le pueden conectar módulos de paneles solares. Por lo tanto, podemos funcionar de manera 100% autónoma, cargando durante el día y consumiendo energía porque es capaz de cargar y de entregar energía a la vez, y durante la noche podemos funcionar de manera autónoma si las cargas están correctamente calculadas para no quedarnos sin batería. Con esto lo que conseguimos es un ahorro importante de costes. Hay un ahorro, bueno, hay una prácticamente eliminación de ruido tan importante en las ciudades hoy en día. Y pongo el ejemplo de una caseta de obra que podemos encontrarnos en cualquier ciudad y que por la noche tiene que tener un grupo electrógeno trabajando con el ruido que eso genera y la molestia que eso genera a los vecinos, ¿no? La reducción del consumo de combustible, que como decía antes empieza a ser crítico y preocupante la subida del coste, y no menos importante la reducción de emisiones de gases contaminantes que estamos sufriendo en muchas ciudades donde vemos en el móvil que al menos yo vivo en Murcia y en Murcia no hay día que no amanezca con el móvil diciéndome que los niveles de contaminación están por encima de lo permitido, ¿no? ¿Cómo funcionan estos equipos? Hay tres modos de funcionamiento, que es el independiente, el autónomo que les comentaba antes. Está el modo híbrido económico, que funciona con otra fuente de alimentación adicional, como puede ser un grupo electrógeno. Para que me entiendan, creo que todos conocen ya cómo funcionan los sistemas híbridos de los coches, es muy parecido al funcionamiento de un coche híbrido. Y luego el modo híbrido full, donde lo que conseguimos es obtener la potencia del sistema de acumulación de energía junto con la potencia del grupo electrógeno, es decir, suman las dos potencias. Si ponemos un ejemplo de un caso independiente, el más sencillo y fácil de entender es conectar torres de iluminación, sistema de iluminación. Imaginemos que necesitamos iluminar un área de trabajo de una de las principales calles de Granada y precisamente es un mantenimiento eléctrico donde nos vamos a quedar sin iluminación en las farolas públicas.
pero necesitamos por seguridad iluminar esa calle y no podemos molestar a los vecinos. Podríamos perfectamente utilizar el sistema de acumulación de energía que tenemos en la zona de exposición con 3 torres de iluminación eléctricas, por ejemplo, pero podríamos también alimentar cualquier otra maquinaria, no quiero decir porque va a hacer ruido y va a molestar, pero cualquier otra, no sé, cámaras de seguridad, sistemas informáticos de medición, cualquier equipo electrónico que necesite energía. Y aquí les pongo un ejemplo muy claro, que no está actualizado. Esta mañana hacía los números para actualizar este dato, que me ha resultado muy curioso. Este dato sube un 30% al precio de hoy del combustible. Por lo tanto, pasaría a ser prácticamente unos 57 euros de consumo de combustible si sustituyéramos la solución eléctrica que les propongo por 3 torres de iluminación diésel, pasando de un coste por un uso de 10 horas de 1,04 € a esos 47 euros que le decía por el mismo periodo, por esas 10 horas, con una reducción total del ruido y con una reducción de 3,13 toneladas de emisiones de carbono al año, ¿no? Este dato que estos son datos que hemos testado, no son datos que hemos puesto sin analizarlos previamente. ¿Cómo funciona un generador solo? Un generador solo al final tiene, aquí estamos poniendo una simulación, no sé si se ve bien la gráfica al fondo, pero estamos haciendo una simulación del uso de un generador que está trabajando 24 horas al día en una obra o en una industria, me da igual, en un lugar donde se necesite energía. Ese generador va a estar trabajando desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana con una carga prácticamente nula. Hablamos de 2-3 kilovatios. ¿Por qué tiene ese consumo? Porque probablemente estará alimentando iluminación, algún sistema de seguridad, algún equipo informático y poco más. ¿Cuándo empieza este generador a consumir, a tener un rendimiento óptimo? Cuando comienza la jornada de trabajo y vemos que se concentra de las 10 a las 3 de la tarde el mayor consumo, ¿no? ¿Qué tendríamos si combinamos un generador con un sistema de acumulación de energía? Bueno, aquí lo que hemos hecho, esto es un test real, hemos combinado un generador de 60 kVA con un sistema de acumulación de 45 kVA. Les recuerdo el comentario que hacía al inicio de que con estos sistemas somos capaces de dar, con los sistemas de acumulación, el doble de la potencia nominal. 45 hace referencia a las kVA de la potencia del equipo, que son 45 kVA. El dato de 100, 45-100, son los kilovatios hora que acumula este equipo. El depósito de energía que tiene disponible, para que me entiendan de manera sencilla. ¿Qué vemos aquí? Que desde las 4 de la tarde las columnas en verde representan el tiempo que trabaja de manera autónoma el sistema de acumulación de energía. O sea, todo lo que vemos en verde es cuando está trabajando el equipo de acumulación, es decir, 0 emisiones, 0 ruido. Lo que vemos en gris, las columnas que vemos en gris, son las del generador. ¿Cuándo trabaja el generador? Las columnas que vemos en naranja son la aportación de paneles solares. Hemos incluido la posibilidad de meter paneles solares porque estos equipos tienen esa posibilidad de que conectemos paneles solares. Y cuando vemos en la columna que hay gris y verde es cuando trabajan de manera conjunta, cuando trabajan en modo híbrido, es decir, estamos obteniendo potencia del acumulador de energía y estamos obteniendo potencia del grupo electrógeno. La raya azul lo que nos dice es la descarga de la batería. O sea, aquí lo que estamos representando es cómo esa carga de la batería va cayendo hasta este punto de las 12 de la mañana, porque hemos tenido aquí un pico de trabajo, donde prácticamente consumimos hasta el 20% de la capacidad de esa batería y luego comenzamos a cargar. Por eso aquí ven que el generador y el panel solar lo que están haciendo, no aparece el verde, porque en este periodo, en estos periodos que vemos aquí, solo naranja y verde,
lo que están haciendo el generador y los paneles solares es cargar, por eso vemos que la línea azul comienza a subir, estamos cargando la batería. Aquí, sin embargo, vemos que hay una entrega de potencia del sistema de acumulación de energía porque hay un pico de demanda y el generador no es capaz de soportar ese pico de energía porque necesita un soporte que se lo da la batería. O sea, vuelve a haber una hibridación entre el grupo electrógeno y la batería. En definitiva y en resumen, podemos estar trabajando durante 6 horas con un régimen de trabajo del 85% del generador, lo cual nos permite estar en un momento, digamos, en un nivel de eficiencia alto del generador. Porque los generadores donde trabajan cómodos son al 75-85%. ¿Qué quiero decir que trabajan cómodos? Que están diseñados para trabajar con ese nivel de eficiencia. O sea, tener un generador de 60 kVA con un consumo de 20 kVA o de 10 kVA reduce de manera importante la vida útil del generador, aumenta el consumo de aceite de ese generador, aumenta el consumo, porque es como, no sé, estar circulando, creo que el ejemplo más fácil para todos es el coche, ¿no? Todos sabemos que tener un coche de 3 litros, un 3000 de cilindrada con 190 caballos para circular a 20 o 30 por hora, que el 30-50 kilómetros por hora el límite de una ciudad, es destrozar ese motor, ¿no? A largo plazo, ¿no? Y más cuando hablamos de motores diésel que cumplen con el nivel, con la normativa de emisiones Stage 5, que no sé si conocen, pero es una normativa de emisiones muy exigente que hace que, por darles un dato, los generadores Stage 5 reducen en un 95% el nivel de emisiones frente a los generadores de etapa de emisiones anterior, que se llamaba Stage 3A, no me quiero poner muy técnico, pero imagínense a nivel tecnológico lo que supone en un motor diésel conseguir esa reducción de emisiones. Se hace incorporando filtros de partículas, lo mismo que en los coches. Ustedes tienen coche diésel, alguno por aquí tiene coche diésel, tienen urea, ¿no? Pues saben que tienen un filtro de partículas, que ese filtro de partículas, si se satura, lo tienen que llevar al taller. Lo mismo pasa con estas máquinas. Al hibridarlo con un sistema de acumulación de energía, lo que conseguimos es que esa saturación del filtro se produzca lo más tarde posible, porque el generador siempre va a trabajar en el régimen óptimo de funcionamiento. Lo que nos interesa a todos, el ahorro económico. El ahorro económico es muy importante si comparamos lo que sería un generador diésel con un sistema de hibridación, y aquí los datos son clarísimos. Considerando un uso de 24 horas al día, que serían 720 horas al mes, 8.640 horas al año, si utilizamos el sistema híbrido, reduciríamos en un 73% las horas de uso del generador. Imagínense cuántos mantenimientos nos ahorraríamos. Un 51% el consumo de combustible, un 51% las emisiones de gases contaminantes y el coste de mantenimiento se reduciría en un 73%. ¿Qué pasa con el coste de incorporación de estas soluciones? De entrada, pues puede parecer que el coste supone una barrera, pero en el largo plazo de la vida útil de estas máquinas el coste no es tan alto. Se equiparan, se igualan, incluso se ve una mejora, y más teniendo en cuenta los precios de combustible de hoy en día. Voy a poner otro ejemplo. Aquí estaríamos con un generador de 80 kVA, la gráfica es muy pequeñita, pero viene a representar una jornada completa de trabajo, y aquí lo que estamos viendo es que hay una cantidad de horas con un nivel de baja carga muy elevado, y esto es muy perjudicial para el grupo electrógeno, pero no solo eso, es muy perjudicial para las emisiones de gases. Está generando un consumo ocioso de combustible que no tiene ningún sentido, y sobre todo la parte peor es que ese generador en pocas horas probablemente se sature el filtro y se pare. Sin embargo, utilizando un grupo de 35 kVA, o sea, que este dato es importante, es que para cubrir un 80 kVA,
con un grupo de 35 kVA y un sistema de acumulación de energía de 15 kVA, puedo perfectamente cubrir el 80. Porque el 35 me va a sumar potencia con las 15 kVA del sistema de acumulación, y en esta gráfica, que es el mismo trabajo, vemos lo que les explicaba antes. La aportación que nos da el sistema, aquí estaríamos trabajando modo híbrido completo, es decir, van a estar trabajando en todo momento con las cargas, el generador y el sistema de acumulación de energía, para conseguir reducir el tamaño del generador, cubrir la demanda energética, que ese generador trabaje con una carga muy superior y mejorar la eficiencia de todo el sistema. Si hay alguna duda, de verdad a mí me pueden preguntar sobre... Y otro ejemplo del ahorro que supondría utilizar este tipo de soluciones es el que reflejamos aquí, ¿no? Pasaríamos de reducir en un 37% el combustible, eliminaríamos el DEF, hace referencia al filtro de partículas, eliminaríamos la saturación del filtro de partículas porque el 35 kVA no lo lleva, y reduciríamos en un 37% el nivel de emisiones. Aquí no hay ahorro en combustible, en horas de trabajo, y no hay ahorro en mantenimiento porque ese grupo electrógeno está trabajando 24 horas. O sea, ahí hay un trabajo continuo del generador. Y aquí les ponemos distintos ejemplos reales de aplicaciones de sistemas de acumulación de energía, tanto en eventos como, bueno, en estos dos casos son en eventos, como en construcción, ¿no? Un ejemplo que para nosotros es una solución ideal es el que les comentaba antes, ¿no? de una caseta de obra, ¿no? que es el ejemplo que están viendo aquí. Poder atender con un sistema de acumulación de energía, que en este caso no tiene ni un grupo electrógeno de apoyo, poder cubrir un evento sin tener un generador generando emisiones, ruido, consumo de combustible, ¿no? Y como les decía al inicio, tenemos soluciones que van desde una kVA que ya estamos viendo. Por ejemplo, tenemos un cliente que tiene, es un alquilador de maquinaria, pero tiene una línea de negocio de ITVs, de inspección técnica de vehículos, y cuando hacen desplazamiento para cubrir estas ITVs, han sustituido el grupo electrógeno por baterías portátiles. Con una batería de 2 kilovatios está haciendo las inspecciones técnicas sin tener que transportar gasolina, que a nivel de prevención de riesgos laborales estaba empezando a ser un problema, sin tener que estar haciendo mantenimiento de ese generador, y funcionando de manera autónoma y sin tener que estar sacando el generador fuera, porque la batería la puedes tener dentro del vehículo o trabajar en interiores. Hoy en día las soluciones de acumulación de energía están perfectamente probadas, son muy eficientes, tienen un coste que se ha visto reducido de manera importante, es perfectamente alcanzable, y para mí puedo decir que, al menos por mi experiencia, veo en muchos casos más barreras de miedo a probar la tecnología, a usarla, que barreras técnicas o barreras económicas, ¿no? Entonces, bueno, yo por mi parte he terminado. ¿Preguntas? No, estoy preparado, yo estoy... Venga, vamos a ver. La densidad energética de la batería media, ¿cuál es? De la batería que se juntan en... ¿Del hierro fosfato? Sí, de las que montáis. Depende de la batería, pero cuando te refieres a densidad media en acumulación de energía o densidad... No sabría decirte el dato, pero por entenderlo mejor, densidad en kilovatios... por peso. Lo que pesa la batería en función de los vatios hora que... No, tendría que mirar la ficha técnica de memoria, no me lo sé. Actualmente tenemos dos tecnologías, tenemos níquel, cobalto, manganeso y litio, hierro, fosfato. Litio es más ligero, el hierro fosfato es más ligero,
pero tiene una menor densidad energética. Necesitamos más volumen para almacenar la misma energía que en las versiones de níquel, cobalto, manganeso, ¿no? Sin embargo, el níquel, cobalto, manganeso tiene una mayor capacidad de impacto en la entrega de energía, pero es más inestable. Hay mayor riesgo de avería, de incendio, por qué no decirlo, con una níquel, cobalto, manganeso. ¿Eso quiere decir que se produzcan incendios o que técnicamente, que es una de las también de los miedos que hay, no hemos tenido ni un solo caso? Hay sistemas de climatización que nos permiten controlar la temperatura y para más seguridad os puedo decir que tengo coche eléctrico en casa, familiar, y el coche eléctrico lleva baterías de níquel, cobalto, manganeso, o sea que me preocupé por el tema. Y el coche cuenta con un sistema de climatización que se enciende de manera automática y no ha habido ninguna incidencia. Pero la realidad es esa, o sea, hablando de datos técnicos puros, el níquel, cobalto, manganeso es más inestable, pero por lo tanto necesita sistemas de seguridad mayores. La tecnología que se está imponiendo es el hierro fosfato por una cuestión de coste, de peso, que es una barrera, ¿no? el mover una batería. Y también la eficiencia de las baterías está mejorando muchísimo, ¿no? Por eso hoy en día podemos decir que es una tecnología que es perfectamente alcanzable y que es disponible. El sector se está yendo hacia el hierro fosfato por estos motivos, principalmente. Entiendo que los sistemas más pequeños con paneles solares funcionan autónomamente, pero si no, el sistema a nivel también geográfico, ¿no? en este tipo de funciones. Sí. Nosotros, te puedo contar la experiencia de nuestros clientes. Nosotros somos fabricantes y son los distribuidores o los alquiladores los que ponen, en este caso como Mansa, ponen el producto en el mercado. La gestión de las cargas normalmente nosotros tenemos dos tipos de soluciones de acumulación de energía. Las que internamente llamamos off-grid, es decir, que trabajan desconectadas de la red, es decir, no tienen una fuente de alimentación, y las on-grid. Si hablamos de soluciones off-grid, como las que he presentado en la presentación, tenemos distintas opciones. El grupo electrógeno es la más habitual, porque es la que nos permite garantizar el suministro energético, pero pueden funcionar también con la red. Estos equipos vienen con dos tomas de entrada, se pueden conectar en serie y en paralelo. ¿Por qué marco la diferencia? En serie lo que nos permite es poner distintas unidades de sistemas de acumulación de energía, lo cual nos permite aumentar su autonomía. Yo puedo poner 10 equipos y se va a ir como si fueran 10 depósitos de agua, uno se va a quedar como principal y va a ir pasando la energía de uno a otro. Pero también disponemos de un cuadro externo que nos permitiría sumar la potencia de esas unidades. Por lo tanto, puedo trabajar en paralelo o puedo trabajar en cascada, ¿no? Si lo conecto a la red, podría tener una entrada, dependiendo de la instalación, y estar aprovechando la potencia eléctrica que me da el sistema de acumulación de energía para soportar picos de arranque, a la vez que lo estoy cargando con la red. Lo puedo cargar también con paneles solares. O sea, podemos poner distintos módulos dependiendo de la necesidad del cliente para garantizar un equilibrio, pero claro, aquí tendríamos que ver cuáles van a ser los consumos. La solución actualmente que mejor está funcionando es la de hibridación grupo electrógeno con sistema de acumulación de energía. Pero eso pasa, y pasa un poco abogado del diablo. Para el suministro está claro, de la hibridación ya estamos hablando de diésel, estamos a nivel medioambiental, pero a la hora de cargar el grupo de baterías, si lo estamos cargando con un grupo electrógeno, el argumento medioambiental se cae. Por eso decía que obviamente a la hora del suministro perfectamente y es una solución ideal y ya está ahorrando un montón de toneladas de CO2, pero a nivel de cargar
Sí, pero si tienes en cuenta la reducción de emisiones de un motor Stage 5, ojo, mira, una de las barreras que nos estamos encontrando es que el sector, y no hablo no el sector, sino el mercado, comience a trabajar con grupos Stage 5. O sea, son equipos que obviamente tienen un mayor coste, lo hemos visto vuelvo a poner el ejemplo del coche porque creo que es el que nos permite a todos conectar con la realidad. Un coche hace 10 años que costara 30.000 euros se consideraba ya un coche de cierta gama media, ¿no? Yo soy un amante del sector del automóvil y tengo una colección de revistas que algún día valdrá algo, hoy no vale nada, pero... Y me gusta, yo me leía las páginas finales donde aparecían todos los modelos y los precios, ¿no? Y el otro día, por curiosidad, cogí un Audi A4, costaba, de alta gama, costaba de tarifa 36.000 euros. Hoy en día ese coche supera tranquilamente los 50.000 euros. Lo mismo ha pasado con los grupos electrógenos. ¿Qué pasa? Que con los coches no nos queda otra que comprar la tecnología, pero con el grupo electrógeno tienen las dos opciones. Entonces, el reto que estamos desde la fábrica, como fabricantes, el reto que tenemos es el que haya una sensibilización en los usuarios en que se comience a demandar soluciones Stage 5 en cualquier tipo de aplicación móvil. Está claro que en un equipo de emergencia no se requiere, la normativa no exige que el grupo cumpla con esa normativa de emisiones, pero claro, un grupo de emergencia entra a funcionar pues cuando hay un corte de luz. Aunque te puedo decir que en Madrid Centro, cualquier grupo de electrógeno, sea de emergencia o sea móvil digo que se mueva un alquilador, tiene que cumplir con la normativa Stage 5. Entonces, estoy de acuerdo con lo que tú dices. De hecho, tenemos un cliente que está especializado en soluciones de acumulación de energía y él los carga en su sede con paneles solares. De hecho, tiene un vehículo, un tráiler, que son una estructura de paneles solares y lo alquila con bueno, claro, necesita una superficie enorme. Entonces, a eventos lleva este tipo de soluciones. Pero sí que es cierto que estamos viendo que hay quizá se está haciendo un poco laxo a nivel de controlar o de ver si esos generadores que se están utilizando se cumplen o no con esa normativa de emisiones. Porque la reducción, si os mostrara un gráfico real de la reducción de emisiones, os sorprenderíais. Hablamos de un 90 y tantos % de reducción de emisiones. Y otro ejemplo claro que te pongo, tú arrancas un generador, bueno, Iveco, que es un fabricante de motores del grupo Fiat, para que os resulte todavía más familiar, nos ponía un ejemplo de que un generador Stage 3A, que era la etapa anterior a la actual, que es Stage 5, un generador Stage 3A, perdón, Stage 3A emite lo mismo que 200 generadores Stage 5. Ese ejemplo nos lo pusieron en un evento que hicimos en fábrica. Yo creo que el dato ya te deja, o sea, en respuesta, ¿no? De decir, ¿qué pasa? Que si estamos utilizando un generador, ya no te digo Stage 3A, sino que ni siquiera estuviera sujeto a emisiones. Cuando digo que no esté sujeto a emisiones es que no había ninguna normativa que le aplique, pues nos dijeron el dato y no lo voy a decir porque te deja sin palabras, ¿no? Ahí es donde creo que debe de haber una concienciación y de que se debe de empezar a trabajar sí o sí con generadores Stage 5. Ahí hay una reducción y con la hibridación. Está más que probado el resultado. Si nos vamos a países como Inglaterra, eso es que no es ni discutible, ¿no? O sea, todo el parque de maquinaria, cualquier empresa que compre un generador o un equipo de acumulación de energía utiliza ya esta tecnología. Pero se puede encargar, como hace este cliente, con paneles fotovoltaicos, pero claro, una vez que lo sacas fuera, la carga suele ser con generador. De hecho, todo tipo también de eventos, a nivel ya de eventos musicales, que cada vez están funcionando más en el mundo, no solo en España,
demostrando que incluso hay en este caso artistas profesionales que están exigiendo también el cambio de ese tipo de tecnología que Coldplay. aplicaban en su, digamos, en el montaje de su espectáculo. Coldplay no hace un evento si no hay emisiones cero. Yo quería preguntar, siguiendo el hilo ambiental, hemos conseguido un poco el tema del recurso de renovables, el tema de las emisiones de carbono, pero para hablar un poco el ciclo, quería saber cómo está el punto del análisis del ciclo de vida de los componentes, cuando las baterías terminan, cuando a lo mejor hay contaminantes al medio, cuando se puede reciclar otras partes, un poco como... Sí, para fabricar y comercializar estos productos tenemos que garantizar el reciclado de las baterías, ¿no? En el caso de los generadores, os puedo poner como ejemplo que hemos trabajado con marcas de coches reutilizando las baterías de esos coches, en concreto con Jaguar. Todas las baterías de los vehículos eléctricos de Jaguar se reutilizaban en nuestros sistemas de acumulación de energía. Como la tecnología ha evolucionado y esa tecnología se ha quedado un poco atrás, ahora estamos montando las baterías que os comentaba. ¿Qué se hace con esas baterías una vez que han terminado su ciclo? Se pueden utilizar perfectamente en uso doméstico. Pensad que son módulos de batería que tú puedes desmontar y desacoplar de manera muy sencilla del sistema de acumulación de energía y pueden ir destinadas a aplicaciones donde no están sujetas a esos impactos de carga, como el que pueda ser una grúa en construcción, donde tiene una demanda elevadísima para empezar a mover la grúa, y en un uso doméstico o en una pequeña oficina puedes perfectamente funcionar con esas baterías una vez que han terminado su ciclo de vida en construcción. Respecto a la vida útil de esas baterías se habla en ciclos, pero es cierto que se está viendo que la eficiencia es mayor. Los componentes que más afecta, lo que más afecta a la vida útil de esa batería es cómo trates a esa batería, cómo cuides durante el uso de esa batería en cuanto a temperatura. Por eso estamos añadiendo sistemas de climatización para garantizar que esas baterías estén siempre en una temperatura óptima de funcionamiento. El sistema BMS, que es el módulo que gestiona la inteligencia, ¿no? Es lo que internamente decimos que es lo que hace la magia de que funcione el sistema, está programado para aumentar y maximizar la eficiencia de esas baterías. El que es lo que protege que, por ejemplo, si va a tener un pico muy elevado de carga esa batería, el sistema automáticamente bloquea el impacto de carga y se lo manda al generador, produciéndose lo que se llama, en inglés se denomina bypass, que es al final es un traspaso, ¿no? O sea, el sistema se protege, cierra y sería el generador el que automáticamente cubre la demanda del generador, de la instalación. Si hablamos de sistemas de acumulación de energía on-grid, es decir, que están conectados con la red, ahí los parámetros está todo mucho más controlado, no hay esos impactos de carga tan altos y es mucho más estable, ¿no? De hecho, la tecnología es distinta en cuanto a la gestión de esas baterías. Pero las pruebas que estamos viendo y la experiencia que estamos viendo con clientes, vuelvo a conectarla con el sector del automóvil, porque estamos viendo que la vida es superior y la degradación de las baterías es inferior a lo que técnicamente, la información que técnicamente se declara, ¿no? Quizás por protección, porque es una tecnología nueva y al final los fabricantes te marcan una vida útil para cubrirse por seguridad, ¿no? Pero si tú cuidas esa batería, la vida útil está siendo superior. O sea, hay un impacto importante. Y tiene esa segunda vida que te digo a uso doméstico que ya se está aplicando. Sí, sí. Una limitación, lógicamente, potencia. La primera duda era en cuanto a la durabilidad, comparación entre las LFP y las níquel, cobalto, manganeso, no sé si habrá mucha diferencia, ¿no? Sí. Y la posibilidad de sustitución, igual todos venimos también con la cabeza en el coche y los tipos te dicen, no, se sustituye por módulos y no pasa nada, ¿no?
almacenamiento, entiendo. Los ciclos de vida del hierro fosfato son mayores, son mayores. Aunque es cierto que el níquel, cobalto o manganeso también está evolucionando, pero se ha quedado un poco atrás por una cuestión de coste. O sea, el coste del níquel es muchísimo mayor al del hierro fosfato, pero es cierto que los ciclos de vida llegan en algunos casos a ser el doble con hierro fosfato. En el caso de los sistemas de acumulación es mucho más sencillo que los coches porque son módulos como si fuera un cajón. Entonces, si hay un problema con una batería, simplemente desacoplas, desconectas con seguridad, porque hablamos de alta tensión y tenemos que llevar muchísimo cuidado en la manipulación de estas baterías, pero es un cajón extraíble, lo quitas y lo sustituyes y a funcionar. Muchísimo más sencillo. Y bueno, viniendo directamente como venimos, todavía nos preocupaba sobre todo, no es que nos preocupara, sino que estamos muy interesados primero en el traslado de todo este tipo de tecnologías, las áreas de mantenimiento, jardines y construcción. Pero con esto se habla también que preocupa también la celebración de eventos, porque la capitalidad está en partos de eventos y de más o menos formatos depende siempre de que nuestros compañeros de mantenimiento tengan puntos disponibles de conexión con una habitación casi siempre a más de 3 kilovatios, hay 2 o 3 que tenemos 9 y demás. Pero esto abre, digamos, una vía interesante. Entonces, sobre todo, al final, si sabes que en otro sitio está funcionando, lo pincha, digamos, lo pide. ¿Qué otros ayuntamientos están en este caso celebrando, aparte de Coldplay, que más bien lo llevan a alarde, es un tema muy interesante que tienen ellos medioambiental? Pero hay otros ayuntamientos que estén internamente gestionando eventos propios, ya sea de musicales, de participación ciudadana o similares, con este tipo de sistemas de acumulación. Sí. Barcelona lleva ya cerca de 3 temporadas de eventos con el uso de sistemas de acumulación de energía. La Vuelta Ciclista a España la de este año pasado, no la del anterior, o sea, la del 24, hubo 2 equipos nuestros para cargar los coches eléctricos de la dirección de carrera. Entonces iban desplazándose con otro vehículo eléctrico, llegaban a destino, cargaban con, lo que me preguntaba al señor del fondo, cargaban con paneles solares o con la red, porque el objetivo fue que la carrera se celebrara con vehículos eléctricos y sistemas de carga 100% sostenibles. En el sector de la automoción estamos con un cliente, ya todas las presentaciones de vehículos que se hacen, de vehículos eléctricos, claro, no puedes llegar allí y cargar los coches eléctricos con un generador, ¿no? Se están utilizando los sistemas de acumulación de energía para cargar los coches. De hecho, en Italia tenemos instalado una solución híbrida en contenedor, híbrida en este caso con la red, donde cuenta con un sistema de baterías que están acumulando energía y es capaz de cargar hasta, si no recuerdo mal, 4 vehículos con 150 kilovatios de carga para poder disponer de puntos de carga eléctricos de manera móvil. En este caso está en una instalación fija donde no podían aumentar la potencia, lo que comentaba al inicio de la ponencia, no podían aumentar la potencia eléctrica en el lugar por limitaciones de la red, pero necesitaban dar el servicio de carga eléctrica. Con esta solución lo han podido dar. Entonces, bueno, en el Ayuntamiento de Madrid, por debajo de 10 kilovatios, se exige el uso de sistemas de acumulación de energía en cualquier evento. Y lo otro es una puntual, cuando enseñaba la gráfica de soporte con fotovoltaica, que también aparecía ¿de cuánta extensión de placas o qué potencia de fotovoltaica estamos hablando ahí? Pues aquí... Si son, bueno, va a ser una placa gigante, entiendo que es una planta o son dispositivos móviles fotovoltaicos. Sí, hablamos de unos 30 kilovatios, o sea, pues una instalación de paneles importante. No sé si esto es un test que se hizo en Italia con un cliente, con una empresa de alquiler,
Y probablemente por el nivel de potencia eléctrica que estoy viendo ahí, seguramente se conectaron donde estuvieran trabajando debería haber paneles. El cliente que tenemos, que tiene un camión, un remolque, además es un remolque de los grandes con paneles solares, creo que era capaz de generar 20-25 kilovatios con todo, pero claro, necesitaba una superficie muy grande. Por daros otro dato que no está incluido y que considero muy interesante, acabamos de presentar al mercado una farola portátil con panel solar y con batería, que nos permite iluminar una superficie de 950 metros cuadrados durante 8 horas al 100% de iluminación y durante 24 horas al mínimo, pero que el mínimo me atrevería a decir que sería equivalente a la iluminación que tenemos aquí, si lo ponemos al 100%. Entonces, hoy en día ya, por ejemplo, vuelvo al ejemplo que ponía de un mantenimiento, ¿no? Puedes ya disponer de este tipo de soluciones. Son soluciones que además son muy robustas, no está siempre la barrera de no, es que eso pasa cualquiera, lo coge y se lo lleva, como puede ser una pequeña torre, trípode. No, esto estamos hablando de un elemento que tiene un peso que no lo pueden mover ni 2 personas, soportan velocidades de hasta 80 km por hora de viento. Y bueno, hay una apuesta muy importante en la compañía por ofrecer soluciones reales de reducción de emisiones y de ruido. Y insisto mucho con el ruido porque se pasa mucho por alto, pero la contaminación de ruido es enorme y afecta muchísimo a la calidad de vida en una ciudad como Granada, en la que estamos hoy. Pues mira, eso no lo sabía. Fíjate. ¿Estas soluciones son compatibles para usarlos en los centros de datos donde necesitan energía mucha? Sí. ¿Se pueden usar en centros de datos que tienen instalación fotovoltaica en sus instalaciones y que producen su propia energía y almacenarla en ese tipo de sitios? Sí, y de hecho se están usando ya. Se están usando ya en combinación con grupos electrógenos, porque en concreto en España hay una demanda elevadísima de centros de datos para que quieren instalarse en España por las condiciones que se ofrecen aquí. La demanda es tan alta que no se puede cubrir con la red y se están ya ofertando hasta 3 megas de acumulación de energía módulos de 3 megas conectados en paralelo para cubrir la demanda de estos centros de datos. ¿Hay algún ejemplo concreto en España donde nos pueda explicar cómo estamos? Te lo puedo enviar porque lo llevan los compañeros de industria. Yo llevo la parte de construcción. Sé que se ha cerrado uno en Italia. Aquí se ha cerrado otro, pero va con grupo electrógeno. Va con varios grupos electrógenos. Hablamos de 34 megas. Hablamos de soluciones que pueden alimentar perfectamente una ciudad. Pero están todos combinando grupo y baterías. De momento las baterías están más en proyecto que en aplicación, pero en Italia sí se ha cerrado una. Creo que en Italia no sé si han sido 5 megas, 4 o 5 megas de acumulación. Es un tema muy interesante, hay una apuesta importante, las noticias del sector están todas hablando sobre este tema. Se están construyendo huertos solares de unas dimensiones impresionantes. No sé si alguno ha tenido ocasión de verlo o trabaja en el sector y lo conoce, porque además están en zonas aisladas que no se ven y van con sistemas de gran potencia de acumulación de energía.
Pero en centros de datos de momento hay una combinación entre las dos tecnologías, pesando más la del grupo que la de la acumulación, de momento, a día de hoy.